Bienvenidos a su podcast, Los cuentos de Tú no sabes, niña. Desde acá les habla Milady Blanco Gutiérrez y me siento genuinamente agradecida de que me cedan el tiempo para escuchar estas entregas en las que también me entrego. Porque cada oración está construida de lo que veo y vivo, pero también de mis impresiones con respecto a conceptos universales. En este 9º episodio, que mientras escribo los apuntes, escucho Vocaliz de Rachmaninoff, voy hilando ideas con respecto a lo que es la fe. Y me permitiré hacer un coqueteo fugaz con una película adaptada de una novela que se titula Cónclave. Y les digo coqueteo porque no se trata de resumir o comparar, solo dibujar un bosquejo a partir de los símbolos usados en este magistral largometraje protagonizado por el nominado al Oscar Ralph Fiennes. Quiero pasearme por los intrincados caminos de las creencias, de la voluntad, de lo que optamos por certezas, a pesar de que la vida en sí es una duda de infinitos caminos. Es decir, quiero hablarles de la fe, esa actitud de convicción que adoptamos, no solo desde lo religioso, sino desde lo que somos y defendemos como verdad. Hace unos días fui al cine a ver Cónclave, como les dije, una película del director Edward Berger, ganador del Oscar al mejor director de película extranjera en el año 2023, por una película que se llama Sin novedad en el frente. Sin embargo, les voy a hablar de Cónclave, que además está muy bien lograda para quien sabe leer de símbolos en imágenes fugaces. No hay tomas al azar y todas ellas llevan a un desenlace que, aunque es poco esperado por el espectador, no deja de ser impactante. Y como lo dije desde el título, esto no es ni aspira a ser un resumen cinematográfico, sino solo alusiones, coqueteos, como me gusta llamarlo. Mientras veía el largometraje, pensaba en lo valioso que sería hacer comentarios al respecto, y con ello deduje el tema, que es el que nos trae esta semana por acá, que es la fe. Una palabra cortísima en el español, apenas 2 grafemas que encierran una semiología cultural y religiosa gigantesca, derivada del latín fides. Es un concepto que se adentra en nuestra existencia y que salta de tanto en tanto, pero sobre todo en el momento de tomar las decisiones. Y es que de solo nombrarla representa un hondo sentido de nuestro interior. Y ahora vuelvo a remitirme a la película, pero específicamente al protagonista, quien encarna un cardenal, administrador del Vaticano, encargado de llevar a cabo el cónclave. Para los que no son católicos, es la reunión que se hace para las votaciones en la elección del nuevo Papa. Este señor, Lawrence, tiene un conflicto con la fe y se deja claro al inicio. Sin embargo, a la mitad de la película expone ante un igual que su conflicto no es con la fe en sí misma, tampoco es con la fe en Dios, aunque admite que se le ha olvidado orar. Su conflicto radica con la fe en la institución, en su institución, que es la Iglesia.
Y a decir verdad, todos vivimos este tipo de conflictos al menos una vez. Y no me refiero solo a la iglesia, independientemente de la religión a la que represente, sino a las instituciones, porque todas ellas representan un poder y orden específico. Este conflicto se nos presenta desde muy niños. Me atrevería a decir que desde el momento en que comenzamos a tomar decisiones, porque para tomar una decisión se necesitan al menos 2 caminos, y alguno de ellos tendrá un no por respuesta. Y aunque no tengo todas las certezas, no creo que el conflicto se da por algún capricho que no se nos es dado, sino porque nos tenemos fe y creemos que tenemos el poder para lograr la meta de lo que ya hemos decidido. Y al momento de no obtenerlo, rompemos deliberadamente esa fe. Y aunque ello nos hace querer intentarlo de nuevo, es preciso volver a construir la confianza, la fe en nosotros, para volver a hacerlo, a intentarlo, a quererlo, hasta conseguirlo. De niños, nos asustan con el coco o el cuco, dependiendo del país en donde esté, o además como sea que se llame esa infame invención de la cultura popular, para obligarnos a dormir o a hacer algo que no queremos. Y justo allí, justo en ese momento, aparece la institución del miedo y empezamos a perder la fe. En la medida en que crecemos, nuestras decisiones, aunque al principio son pequeñas, van creciendo con nosotros y se van enfrentando muchas veces a las tradiciones familiares, religiosas, culturales, y comienzan a partir de esto a aparecer los juicios basados en las instituciones. Dios deja de ser el Dios del amor, el Dios creador, para convertirse en el Dios católico, en el Dios evangélico o en el Dios de cualquier religión, para castigar, para alimentar la institución del miedo. Y justo allí comienza a tambalear la fe. No solo en el Dios, que para mí es maravilloso, sino en nosotros, que también somos maravillosos. Un día, de esos buenos, de esos que a mí me gusta decir que son diáfanos, claros, extraordinarios, aprendemos a soltar el conflicto y a abrazar la fe. Esos días que son buenos, elegimos la fe, y la fe como ese gran concepto de confiar en ese ser superior, pero también en nosotros. El cierre de la película, que es magistral, como les decía al principio, deja de lado, justo en ese momentum final, deja de lado el suspenso del juego de poder, las decisiones convenientes, el cobro de algún favor y las alianzas de simonía, que no es más que la compra de lo espiritual, para sorprendernos con lo que solo se puede explicar a través de la fe sincera, impoluta, diáfana, de creer en el ser humano. Comienza un diálogo de lo que representa Dios para uno de los actores, que no es más que el amor absoluto hacia su creación, es decir, nosotros, con todas sus implicaciones físicas y espirituales. ¿Qué más da
si es hombre o mujer, porque lo valioso es la concreción de lo perfectamente imperfecto, porque nuestra existencia es tal y como Dios la creó, en su justa dimensión y equilibrio entre dos opuestos de un mismo ser, masculino, femenino, bien, mal, día, noche. Formamos parte de un todo y el juicio es la condena de la creación. Y esto no lo dice la película tal como se los estoy comentando ahora, sino que forma parte de mis impresiones, de lo que yo entendí de ese simbolismo extraordinario del que les vengo hablando desde el principio del podcast. Nuestra sociedad, de hecho, está saturada de juicios. Creemos que lo que está bien o lo que es bueno es lo que conocemos o lo que nuestra cultura, familia, amigos, país nos permitió conocer. Pero todo lo demás es condenable, peligroso, sospechoso. Hace escasos 50 años era impensable un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Hoy es posible en algunos países y sin embargo siguen siendo juzgados, a pesar de lo que mueve la unión en sí es el amor. Y justo recuerdo una conversación que tuve con alguien que quiero muchísimo. Me decía, ¿pero por qué se tienen que casar? Porque existe la institución y todos somos iguales. Y en función a esa igualdad, ¿por qué no casarse? ¿Por qué no permitir, más allá de una unión simple, tener un papel que diga que uno es responsable del otro y viceversa? Para muchos esto está fuera de la normalidad. Sin embargo, vengo a recordarles que el divorcio era imposible, al menos hace unos 60 años. De hecho, en países como Chile, recién se legisló al respecto en el año 2004, hace apenas 20 años. Antes, el divorcio era juzgado a pesar de las cifras horrendas de maltrato hacia las mujeres dentro del matrimonio. Así les puedo dar infinidad de ejemplos, incluso de cosas tan físicas como el ejercicio, que era satanizado por los traumatólogos si había algún dolor o alguna molestia lumbar. Ahora el gran descubrimiento de hace unos 10 años para acá es que las personas que tienen algún padecimiento de este tipo no pueden dejar de moverse. Tienen que tener un control que incluya ejercicio. Y con esto quiero decirles que el mundo avanza con los juicios o sin ellos. Pero ha de prevalecer la fe. Aunque a ratos la podamos perder, no por ella en sí, sino por las instituciones. Sí, a veces nos hacen perder la fe, pero ojalá que no sea la fe en un Dios amoroso o en nosotros y nuestro poder creador. Tal vez sí en lo que se institucionaliza para separarnos y juzgarnos entre iguales. El podcast de esta semana es para recordarme y recordarle que somos parte de un todo, de una unidad. Y no importa el nombre que usted y yo decidamos darle: Dios, Alá, Universo, Buda, Creador. Venimos de allí y somos parte de él. Y además, ese todo tiene un equilibrio entre los extremos para poder permanecer. No hay bien sin mal, no hay luz sin oscuridad.
por lo que yo decido avivar mi fe, mi fidelidad, mi confianza, mi lealtad. Dicho sea de paso, todas estas palabras derivadas de fe en el poder creador del ser humano. Y los invito a ustedes a sentir fe y a ver el mundo con la mirada del alma para hacer actos maravillosos de amor y de esta manera mantener la fe intacta. Queridos niños y niñas del mundo, desde mi niña interior les cuento que el poder de la fe es vivir en presente continuo y sonreírle al otro, porque hacerlo es sonreírte a ti mismo. Y de ese mismo modo sucede con el amor. El otro es tu espejo y cada acción es tu creación. Un abrazo afectuoso desde esta vereda de cuentos, magia y aventuras. Hasta la próxima entrega de estos cuentos de Tú no sabes, niña.